Buenos días, alumnos. En esta semana 8 vamos a desarrollar el texto narrativo. ¿Qué es narrar? Narrar es contar, relatar hechos reales o imaginarios. Prácticamente la narración es la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado a lo largo de un tiempo, es decir, se refiere lingüística o visualmente a una sucesión de hechos. Tanto las acciones como los personajes y el lugar pueden ser reales o imaginarios. Esto no afecta al carácter de la narración, porque el objetivo del autor de la narración es que el lector se imagine los sucesos que se cuentan. Entonces, el texto narrativo es un discurso que incorpora signos lingüísticos estructurados, es decir, que dentro de la perspectiva semiológica de la narración puede realizarse en cualquier clase de signos. La lingüística considera que un texto narrativo responde a una clasificación basada en la estructura interna donde predominan secuencias narrativas. Estas secuencias se construyen mediante el signo lingüístico, lo que deja fuera el carácter narrativo que pudiera presentar un cuadro o imágenes. ¿Cuál es la estructura clásica del texto narrativo? En primer lugar tenemos la exposición, aunque otros autores lo denominan inicio, planteamiento o introducción. Como segundo lugar tenemos el nudo y en tercer lugar el desenlace. La exposición, introducción o planteamiento sirve para introducir los personajes. Nos presenta una situación inicial, un conflicto que le sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar determinados. 2. Nudo o conflicto. Se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Y 3. Desenlace o solución de la situación planteada. En esta parte del relato se resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o trágico, positivo o negativo. El texto narrativo como objetivo tiene contar las acciones de unos personajes. Veamos el siguiente ejemplo del burro flautista. El pasado mes de agosto iba yo dando un paseo por el campo del lugar en que veraneo y me ocurrió una aventura muy curiosa. Me encontré un burro que pensativo miraba un objeto que había en el suelo. Se trataba de una flauta que algún niño habría perdido. El burro se acercó a olerla y resopló. El aire se coló por la flauta y produjo un sonido muy fuerte. El borrico dijo: «¡Oh, qué bien sé tocar! Luego dirán que los burros somos unos zoquetes». Pobre burro, no se dio cuenta de que la flauta sonó por casualidad. En este ejemplo, cumple la estructura de inicio, problema, acción y desenlace. Vemos que el marco o el contexto nos da en la lectura el tiempo y el lugar de la historia. El narrador cuenta la historia en primera o tercera persona y el personaje protagoniza las aventuras, en este caso un burro, como observarán en la imagen. Existen clases de texto narrativo, entre ellos tenemos la historieta, que es un medio de expresión o de difusión masiva en el cual su objetivo es mantener la atención del lector en el relato y provocar una decodificación efectiva, placentera, tensionarlo y asustarlo a través de la imagen y el texto. También tenemos el chiste. Es una pequeña historia o una serie corta de palabra hablada o comunicada con la intención de hacer reír al oyente o lector. Normalmente tiene fines humorísticos. Puede usar la política, personaje público, deportivo, etc. Y tercero, el diario de vida. Es una sucesión de anotaciones hechas día a día en donde se escriben los sucesos más importantes y experiencias muy importantes para el autor. Hay otros tipos de textos narrativos, por ejemplo, la novela, que es la narración real o ficción que cuenta una o varias historias, mientras que el cuento
es una breve narración escrita en prosa o en verso donde lo más importante son los acontecimientos. Y la fábula, una pequeña narración cuyos personajes son animales y nos dejan una enseñanza. Dentro de las especies narrativas tenemos la leyenda, que es la narración basada en un suceso histórico o fantástico, y su finalidad es explicar de manera sencilla algo difícil. El mito es la historia de tradición oral que explican acciones de seres de la naturaleza o dioses de la antigüedad. Y la biografía es la historia de la vida de una persona narrada por otra, en pleno sentido desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados y fracasos. Veamos los elementos del texto narrativo. Entre ellos tenemos el narrador. Es quien cuenta la historia, informa sobre los personajes y describe el lugar y el tiempo de la acción narrativa. Hay tipos de narradores, en tercera persona y en primera persona. En tercera persona presenta los acontecimientos como un observador externo, sin participar en los hechos que relata, y se subclasifica en dos: el narrador omnisciente y el narrador objetivo. El narrador omnisciente conoce todo sobre la historia y los personajes, incluso sus pensamientos y sentimientos más íntimos, mientras que el narrador objetivo es un simple observador externo, relata solo lo que puede ver sin adentrarse en el interior de los personajes. El narrador en primera persona es uno de los personajes de la historia y es quien cuenta los hechos que él mismo ha vivido o presenciado. Los hechos se presentan desde la perspectiva de un personaje que nos ofrece su visión personal de los hechos. Una nueva técnica de la redacción en la literatura, desde el siglo XX, ya varios personajes ofrecen sus versiones de los hechos. Segundo elemento, los personajes. Son seres ficticios que participan en el desarrollo de la historia. Los conocemos por lo que dice de ellos el narrador, por lo que dicen o por su forma de actuar. Hay categorías según el grado de profundidad psicológica. Por ejemplo, tenemos estereotipos, tipos y personajes individuales. ¿Cómo son estereotipos? Ellos responden a un esquema de conducta previamente establecido y suelen poseer larga tradición literaria. Los tipos encarnan un colectivo social que el lector reconoce, responden a modos preestablecidos, pero presentan mayor grado de individualidad. Y los personajes individuales, creaciones de ficción que por su complejidad psicológica acaban pareciendo ser reales. La clasificación atendiendo a la importancia del personaje en la acción. Existen los personajes principales, que es el protagonista y el antagonista, y los personajes secundarios. Tercer elemento, el tiempo narrativo. El tiempo de la historia es el orden cronológico en el que se desarrollan los hechos. El tiempo del discurso es el orden en el que el narrador presenta los hechos del relato. Hay tipos de ordenación temporal: el orden lineal, el orden prospectivo y el orden retrospectivo. ¿Cuándo es un orden lineal? El discurso sigue el orden cronológico de los acontecimientos, se presentan según han ido sucediendo en el tiempo, mientras que el orden prospectivo o anticipación se adelanta un acontecimiento que debería aparecer después, como las novelas policíacas. Y el orden retrospectivo o flashback se introduce un acontecimiento que sucedió en un momento anterior a los hechos narrados. Los autores también manipulan el tiempo narrativo. Por ejemplo, hay tres técnicas: la pausa, elipsis y el resumen. ¿Cuándo es pausa? Se interrumpe la narración de los hechos para introducir una secuencia descriptiva o alguna reflexión sobre los hechos. La elipsis: se produce un salto temporal, omitiendo acontecimientos que no son fundamentales. Y el resumen: el narrador condensa el tiempo de la historia, contando en unas pocas líneas lo que ha sucedido en un periodo de meses o años.